Bueno, ya estamos listos y preparados. Nos vamos a ir a nuestra entrevista, que es por vía Zoom. Hoy está con nosotros el doctor Ángel Nuño, director de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud. Hoy vamos a hablar acerca del refuerzo de la vacuna contra COVID-19. Ya estamos listos y preparados, ya está el doctor. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Feliz año, doctor, ¿cómo está? Feliz año, Ceci, para ti, para todas nuestras amigas y amigos que pues siguen bien al pendiente siempre de tus consejos, de tu información. Un feliz año saludable, lleno de éxito, por supuesto, durante este año. Doctor Arturo, muy buenos días. Bienvenido a esta fase de conducción. Muchas gracias. Perfecto. Aquí lo voy a invitar, doctor, también, a ver cuándo se viene aquí a conducir con nosotros el programa. ¿Sale? Sí, hombre, primero Dios, ya que nos dé oportunidad todo esto que está pasando, y bien lo decían, porque se comunican contigo al programa y dicen, Ceci, ¿qué pasa con el refuerzo? ¿A quién le toca? ¿Cuándo nos toca? Pues bueno, vamos a aclarar esas dudas, por favor, para que tomen nota, y empezamos por aclarar. Tenemos una campaña activa de lo que son los refuerzos de adulto mayor de 60 años, como ustedes recuerdan. Los primeros en vacunarse en esta etapa de vacunación en todo el país fue personal de salud y fueron los adultos mayores de 60 años. Personal de salud de las instituciones, sobre todo de los hospitales públicos en donde se atienden estos casos, ya fueron vacunados. Personal de salud de algunos hospitales privados también ya adelantamos esas dosis. En los próximos días se dará a conocer el mecanismo por el cual el siguiente grupo de personal de salud, que se vacunó antes del mes de junio, podrá también acceder a este refuerzo. Todavía no se abre la plataforma, lo daremos a conocer en los siguientes días, pero tengan la tranquilidad que ya está programado este refuerzo. Bien, adultos mayores de 60 años, durante la semana pasada y este fin de semana se han estado abriendo citas para estos refuerzos de adulto mayor de 60 años. Se van a seguir abriendo citas. En este momento en el sistema de citas no hay esta campaña activa porque la vamos a liberar también en unos días más. ¿A qué voy? A que no tengan ese pendiente, no tengan esa preocupación, si se van a seguir abriendo citas para adultos mayores de 60 años que requieren del refuerzo. La única condición que ustedes deben de conocer es que deben de tener una última dosis, que tengan más de 6 meses de su última dosis. Es decir, si te pusiste un esquema de 2 dosis y tu última dosis fue de julio hacia atrás, sí te puedes poner refuerzo. Si tu última dosis fue en agosto, en septiembre, en octubre, y todavía no se cumplen precisamente 6 meses, todavía no es aconsejable ponerte una dosis de refuerzo. También es un tema de seguridad, Ceci, porque obviamente los anticuerpos que se generan no queremos que nos hagan una reacción y además aún los anticuerpos son viables. Entonces, no hay que aplicarse un refuerzo si tienes una dosis en menos de 6 meses. Entonces, en este momento, aunque el día de hoy no está abierta el sistema de citas, sí lo va a estar en días posteriores. Por favor, estén al pendiente de cuando se anuncie la apertura para más citas de dosis de adulto mayor para zona metropolitana. Esta semana, mañana y el miércoles, se estarán abriendo en el interior del estado, de los municipios fuera del área metropolitana, se va a estar abriendo ya la vacunación para dosis de refuerzo de mayores de 50 años. Mayores de 50 años en el interior del estado ya se van a poder vacunar con su dosis de refuerzo. Insistimos, el requisito es que tengan al menos 6 meses de vacunación de su última dosis. Estas vacunas son una dosis de refuerzo de la vacuna Astra. Al tratarse de una dosis de refuerzo, significa que no tiene que ser de la misma marca que el esquema original. Si a ti te aplicaron en tu esquema original Pfizer, Moderna, Astra o Sinovac, CanSino, etcétera, no importa qué vacuna te aplicaron en tu esquema inicial, la dosis de refuerzo puede ser de otro laboratorio y es una sola dosis
no son 2 dosis porque no es un esquema, es nada más una dosis y ya está la vacuna. El día de hoy se está enviando a todo el interior del estado. Mañana algunos municipios inician, algunos municipios más lejanos inician hasta el miércoles, pero esta misma semana mayores de 50 años, es decir, los que tienen 50, 60, 70 y para arriba, ya van a poder aplicarse su dosis de refuerzo en el interior del estado. Para zona metropolitana, insisto, en estos próximos días se van a abrir citas para el último bloque de 60 y más y después ya anunciaremos el arranque de 50 y más para zona metropolitana. En zona metropolitana, si tú tienes una vacuna, una sola vacuna de la marca Astra y te falta tu segunda dosis y te la aplicaste antes del 22 de noviembre, en este momento está abierta la plataforma de citas vacunación.jalisco.gov.mx para que te puedas registrar por segunda dosis de Astra, ¿ok? También se ha estado abriendo y se va a seguir abriendo para los adolescentes que tienen 14 años, de 14 a 17 años, su primer dosis, ojo, y son estos adolescentes que de 14 años que cumplen 15 años este 2022. Entonces, adolescentes, adultos mayores y personal de salud, atención porque se va a abrir en los próximos días más citas, pero de hecho ya se están vacunando estos grupos que son los grupos que se registraron la semana pasada. Entonces, seguimos adelante con la vacunación. Te puedes vacunar, la única contraindicación es que tengas COVID o que traigas los síntomas y te tengas que ir a hacer la prueba para descartar COVID, pero si no tienes COVID, puedes tener alguna alergia, alguna gripa, algún cuadro leve, no es contraindicación, sí te puedes vacunar. Y bueno, aprovechar también a las personas que todavía no se han vacunado contra la influenza, pues recordemos que esta vacuna de influenza está en todas las unidades de salud del primer nivel, centros de salud, clínicas familiares, etcétera. Y esa es la información, Ceci. Entonces, estar pendiente de las campañas que se van abriendo, pero pues la noticia aquí que te damos es que en el interior del estado, mayores de 50 años, esta semana ya van a poder aplicarse su refuerzo. Doctor, muy bien explicado, pero voy con las preguntas, las dudas de nuestro público que he tenido toda la semana pasada y esta. Lo del refuerzo ya no lo dio a conocer, ya se inscribieron, ya son esta semana, lunes, martes, miércoles, los más de 60 años. Segundo, si en este lapso que se inscribieron les dio COVID, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Después de que se recuperan, ¿a los cuántos días se pueden aplicar la vacuna? A las 2 semanas, Ceci, porque es importante el tiempo, tú sabes, en el que el cuerpo empieza a generar anticuerpos y sobre todo a volver a retomar la fuerza necesaria, porque pues bueno, COVID en la mayoría de las personas afortunadamente es una enfermedad leve, pero puede haber personas que sí les cause un poco más de molestia. Entonces, el COVID en este sentido hay que esperar 14 días, esa es la cifra, para después de salir la enfermedad ya buscar una dosis, ya sea de refuerzo, ya sea de esquema, pero es hasta 14 días después. Segunda pregunta. Si hicieron su cita para su vacuna, pero tuvieron contacto con una persona que trae COVID, ¿qué deben de hacer? Ellos no tienen síntomas, no tienen nada. ¿Se tienen que esperar? No. Si no tienen síntomas, no es necesario que se esperen. Sí pueden ir a vacunarse. Si traen síntomas y una alta sospecha, pues entonces hacerse la prueba. Ojo. Si no tienen síntomas, no es necesario. Hay que entender que vamos a tener contacto con personas positivas, pues prácticamente muy frecuentemente, ¿no? Y no podemos frenar muchas de nuestras actividades solo por este hecho. Tenemos que seguir manteniendo nuestras medidas preventivas, aislamiento en casa en caso de que tengamos positividad. Pero respondiendo a esta pregunta concretamente, si tuviste un contacto con un positivo y tú no tienes síntomas, sí te puedes vacunar. Con la vacuna. Si hay síntomas, si tienen su fecha del refuerzo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué trámites hay que hacer? ¿Hablar para cancelar su refuerzo, para posponer la próxima campaña? Así es, en caso de que sí tengan síntomas,
pues lo más responsable es aislarse, hacerse la prueba y en este sentido no acudir a la vacunación. Puedes cancelar la cita. Si no cancelas la cita, de todos modos en el sistema se permite cancelar la cita o esperarse hasta la siguiente convocatoria y entonces acudir. Con respecto a la vacuna de la influenza, si yo me acabo de vacunar, acabo de tener mi refuerzo en un momento dado, ¿a los cuántos días me puedo poner la vacuna de la influenza? La vacuna de la influenza y la vacuna del COVID se pueden poner inclusive, Ceci, de manera simultánea. No está contraindicado esperar ni siquiera el tiempo. Puedes aplicarte inclusive el mismo día la vacuna de influenza y la vacuna de COVID, ya sea en ambos brazos, uno en cada brazo o en el mismo brazo con una separación de 3 centímetros. Entonces, pues bueno, invitar a vacunarnos contra la influenza, sobre todo mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años o personas con alguna enfermedad crónica. Esta invitación pues sigue abierta y como bien lo dices y aclarar, no hay necesidad de hacer una espera entre una vacunación y otra. Puede ser el mismo día, al siguiente día, no intervienen las vacunas entre sí. No mala del refuerzo que nosotros tenemos de COVID, es así, tenemos nuestra cita para acudir. La de la influenza, puedes ir a cualquier módulo de la Secretaría de Salud Jalisco, aplicarte esta vacuna de la influenza. Es correcto, también la tiene IMSS, también la tiene ISSSTE, es una vacuna sectorial, lo que te quede más cerca. Hay amigas que dicen, yo tengo a 2 cuadras de mi casa una clínica del IMSS o una clínica del ISSSTE, ¿puedo ir ahí? La respuesta es sí. O tengo IMSS, pero tengo un centro de salud cerca de mi casa, ¿puedo ir? Sí, o sea, la vacuna de la influenza es universal, puede acudir a cualquiera de estas unidades y no es más que llevar, bueno, quien tenga su cartilla de vacunación ahí para que les hagan el registro. Doctor, le pregunto, después de aplicarte tu refuerzo, ¿hay algún tipo de síntomas que se pueden presentar en las personas que ya les aplicaron su refuerzo de COVID? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Estadísticamente, ¿no? La mayoría de las personas no presentan ningún síntoma después de la vacunación. Sin embargo, algunas personas, si hablamos de un 20% de las personas, pueden llegar a manifestar 2 cosas, o de manera local o de manera sistémica. Local, pues es el aumento en la temperatura, dolor o incomodidad o cansancio del brazo en donde se vacunó, y estos síntomas inician de 12 a 24 horas después de la aplicación. Hay personas que son un poco más sensibles su organismo y pueden llegar a presentar de manera sistémica, es decir, en todo el cuerpo, lo mismo, cansancio, un aumento en la temperatura, dolor de cabeza, malestar general, y también tienen una duración de entre 12 y 24 horas después de la vacunación. Ojo, esto se resuelve prácticamente con un poco de reposo, hidratación y un analgésico. El más frecuentemente utilizado y que resuelve muy bien estos síntomas es el paracetamol, que ustedes lo pueden adquirir sin receta, que 1 o 2 dosis y con eso es suficiente. Lo que pasa es que le preguntamos esto porque la gente tiene dudas con respecto a sus refuerzos. Tuvieron, suponer, nos vamos al ejemplo que se vacunaron y les pusieron Pfizer. Ahora les toca AstraZeneca, ¿sí? Dice uno, bueno, a lo mejor voy a tener algunos síntomas o no me va a caer bien, en fin, la gente anda con esas dudas, doctor. Eso es bien importante. Así es, no interviene en nada el hecho de que sean 2 vacunas de un laboratorio distinto. Es como si dijéramos, tomamos un refresco de un sabor y ahora el mismo refresco del mismo sabor, pero de otra marca. Es decir, el fin que es el sensibilizar, el estimular el sistema inmunológico para que se creen este refuerzo de estas nuevas anticuerpos, no te va a provocar ese problema, vamos. Es completamente seguro. Como ustedes saben, el personal de salud inició estos refuerzos, los adultos mayores, ya llevamos muchas cientos de miles de vacunas, Ceci, puestas en este sentido. No ha habido reacciones adversas al respecto. Tengan la confianza y pues bueno, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Hay un aumento de casos, entonces lo mejor es, si ya mi grupo de edad está en momento de vacunarse, pues hay que ponernos el refuerzo. El 2021 nos enseñó cómo la vacunación, a pesar de seguir ahí con algunas olas y algunos picos de contagio, pues definitivamente
esa película que vimos de hospitalizaciones, de gente necesitando oxígeno, pues no se repitió, y mucho en parte es gracias al tema de la vacunación. Perfecto, doctor. Ya quedó muy claro, muy sintetizado, mi muñeco, la información, sobre todo de los refuerzos, de la vacuna, en fin. Preguntan, si yo tengo COVID, o sea, Omicron, ¿cuántos días tengo que estar resguardado? Dicen que hay mucha polémica porque unos dicen que 5 días, que 7 días, que 14 días, en fin, ¿cómo está esto? Y repetir nuevamente, doctor, los síntomas en un momento dado, por favor. Claro, el Omicron, una de las variantes últimas y que está generando esta nueva ola de contagios, ha tenido clínicamente una diferencia con respecto a Delta y con respecto al virus original, que causaba algunos síntomas muy característicos: la pérdida del olfato, pérdida de la sensibilidad en olfato y gusto, dolor de cabeza muy intenso, aumento en la temperatura, sobre todo dificultad respiratoria. Y vemos que con Omicron se dirige la sintomatología hacia un cuadro gripal, hacia un cuadro de menor intensidad en la mayoría de los casos, con síntomas como ardor de ojos, conjuntivitis, rinorrea, es decir, flujo nasal, ardor de garganta. El ardor de garganta en Omicron es mucho más frecuente que en las cepas anteriores. Como ustedes saben, la tos en virus, digamos, en variantes anteriores era más frecuente, en Omicron es menos frecuente, pero es más frecuente el estornudo, el cuerpo cortado, sale el escurrimiento nasal. Entonces, se presenta muy parecido a lo que es una gripa estacional, se presenta muy frecuentemente con ardor de garganta y muy frecuentemente también, en la mayoría de los casos, no son casos graves, son casos que se resuelven de manera espontánea de 2 a 3 días, con vigilancia, con cuidados en casa. Ojo, sí es importante decir, es igual de contagioso o más contagioso que los virus anteriores, por lo tanto, ante la sospecha y confirmación del caso, pues hay que aislarnos. ¿Cuánto tiempo? De acuerdo a las recomendaciones internacionales, hay variaciones, que hay unos que dicen 5 días, 7 días, 10 días. Lo ideal es continuar con este aislamiento por 10 días, entonces esa es la recomendación, 10 días hasta que resolvamos el cuadro y dejemos de contagiar. Entonces, doctor, son 10 días. ¿A los cuántos días dejas de contagiar? ¿Los primeros días son los más fuertes? De cuando traes síntomas, ya estás contagiando. Muchas veces antes de presentar los síntomas, en el periodo de incubación, ya puedes contagiar. Entonces, de que inicias los síntomas, los primeros 5 son los de mayor intensidad en el contagio. Los siguientes 5 va reduciéndose la capacidad de contagio, pero prácticamente al día 10 ya no es la carga suficiente para contagiar. Doctor, ¿están saliendo personas asintomáticas también con respecto al Omicron? Así es. Y sobre todo porque son síntomas en muchos de los casos tan leves como el ardor de garganta o el flujo nasal, inclusive de un par de horas, vamos, que cuando gente como tú o gente activa está para arriba y para abajo y ni siquiera le presta atención, porque a veces eso nos pasa, que no prestamos atención al dolor de cabeza o al dolor de garganta porque fue solamente un momento. Pero ojo, siempre hay que tener presente que debemos, entonces, como hay asintomáticos y como hay gente que trae una intensidad de trabajo muy activa, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar contagiarnos o contagiar a las personas? Pues el uso de cubrebocas. Ceci, precisamente vamos a ir al trabajo. Aquí ustedes, mis amigas que me ven, pueden ver, les presumo, mira, esta es mi oficina, Ceci. Está una ventana abierta para favorecer el flujo de aire, pero está la puerta cerrada, no tengo gente aquí a mi alrededor. Y en el momento en que salgo, miren, el cubrebocas. Y es lo que hay que hacer. Si estás en tu espacio privado con buena ventilación y estás solo, no hay problema. En el momento en el que sales de la oficina, de la casa, vas al súper, vas al banco, vas a tener contacto con otras personas, hay que cargar nuestro cubrebocas. Ya sabemos que estos, como el que estoy mostrando, que es el de triple capa, el que tiene las 3 rayitas aquí, estos son ideales para el uso comunitario. Los otros, que son KN95 o N95, bueno, son más específicos y seguros. Esos los usa mucho el personal de salud. Y es seguirnos cuidando, Ceci, entender que esto, pues bueno, va a estar con nosotros muchos meses más. Entonces, uso de cubrebocas, distancia social,
áreas ventiladas y por supuesto la vacunación. ¿Qué hay con respecto a los niños? Niños de 2, de 3, de 4, de 5 años que les hacen la prueba y han salido positivos y ni cuenta se dan los papás. Y ni cuenta se dan. Lo vimos desde el principio, tú recordarás desde el principio de la pandemia que hemos estado aquí en tu foro platicando esto, que decíamos cómo los menores, sobre todo de 12 años, no generaban sintomatología tan importante, excepto aquellos niños que tengan alguna comorbilidad o estado de deficiencia inmunitaria. En ellos sí puede generarles un poco más de problemas. En lo general, el sistema inmunológico de los menores, sobre todo menores de 12 años, ha permitido esta estabilidad de que no tengan cuadros graves y que requieran hospitalización. Entonces, pues tenemos que estar sobre todo pendiente de lo que nos informen en la escuela, de los casos que pueda haber alrededor del menor. No es necesario estarles haciendo pruebas constantemente a los niños. Ojo, solamente que tengamos una indicación por parte del pediatra o un contacto muy estrecho de una persona positiva y el niño comience con los síntomas, entonces pues sí, hay que hacerle la prueba. Si no, no hay necesidad de estarlos exponiendo pues de manera tan frecuente a este tipo de pruebas. Insisto, los menores de 12 años no suelen tener cuadros graves, pero si nuestro menor tiene alguna enfermedad que le predisponga inmunocompromiso, es decir, que sus defensas no estén al 100%, pues con ellos hay que redoblar los esfuerzos, sobre todo de protección, con uso de cubrebocas y con distancia social. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Así quería yo la explicación para todo nuestro hermoso público con respecto a los refuerzos, a la vacuna, al Omicron, a todas estas dudas que realmente nos llegaron aquí al programa. Me da mucho gusto de veras por todo lo que nos dio a conocer. Quedó muy claro, hay que cuidarnos, hay que usar nuestro cubrebocas, que eso es bien importante, doctor. Aquí lo tenemos, es como el que usted dice, pero yo traigo el KN95 porque dice usted, yo ando por todas partes, entonces me lo tengo que poner para cubrirme. ¿Qué le parece? Gracias, doctor, por todo. Cuídese mucho, muy bonita plática y si necesitamos ayuda de ustedes, ¿a dónde nos dirigimos? Siempre tenemos aquí el canal de comunicación a través de las redes sociales del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Salud. Ceci, doctor Arturo, pues agradecerles el espacio y por supuesto, pues siempre que han sido ustedes promotores del bienestar y de la salud, como bien dijiste, seguirnos cuidando, no hay que dejar, pues, no hay que asustarnos, no hay que caer en pánico. Lo que hay que hacer es entender nuestra realidad, acoplarnos a ellos, cubrebocas, vacunación, alimentación, cuidado de nuestra salud, y eso incluye todas las partes de nuestro cuerpo, hacer ejercicio, comer bien, ¿verdad? Entonces, pues reciban un afectuoso saludo y abrazo desde acá, desde la Secretaría de Salud, y exitoso 2022 para todos. Igualmente, doctor, muchas gracias por su plática. Cuídese mucho, feliz año. Gracias por todo. Bueno, el doctor Ángel Nuño de veras nos dio una explicación concisa, precisa y exacta. Nos sacó todas las dudas, doctor, que eso es bien importante. Yo creo que ya poca gente se va a quedar con algunas cosas que no entendió. Está muy aclarado todo el panorama. Y qué bueno que lo hiciste así a través del doctor, Ceci, porque ahora la gente sigue recurriendo mucho al doctor Google y en el doctor Google encontramos noticias de todo tipo. Van en el color de la bandera, desde el negro hasta el blanco. Todo. Entonces eso únicamente desorienta. Y mucha gente que lo leyó ahí se consideran expertos y empiezan a querer instruir a los demás con esas cosas que no tienen un sustento. No. Obviamente el doctor Nuño, como responsable en la Secretaría de Salud de todo el aspecto de vacunación que tiene que ver en el seno del Estado de Jalisco, pues él conoce muy bien todas las indicaciones y todas las cosas que te tienen que hacer. Por ejemplo, una noticia que dio él muy importante es ¿cuánto tiempo aislarse? 10 días. Depende de tus síntomas. Depende de tus síntomas. Doctor? Ahora, una cosa que vale la pena puntualizar es 10 días a partir de cuándo. Es 10 días a partir del día que diste el primer síntoma. ¿Sí? Es decir, si yo empecé con síntomas el sábado, pero me hice la prueba de COVID hasta el lunes, pues bueno, mi periodo de 10 días empieza el sábado. No empieza el lunes. El día. Es que hay mucha controversia respecto a esto porque vas y te haces la prueba y te dicen, saliste positivo.
de aquí en adelante son 10 días. No, caray, o sea, si ya tienes tus síntomas y no pudiste hacerte la prueba hasta dentro de 3, 4 días, porque ahorita hay escasez de pruebas también, que hay ciertos laboratorios que ya no tienen pruebas y tienen que estar avaladas ante la COFEPRIS, que eso era lo que comentaban también la semana pasada. Entonces es bien importante lo que usted menciona, a partir de tus síntomas tienes que contar los días. 10 días, así es, correcto. Perfecto. Y 10 días donde lo ideal es que estés aislado en tu casa, que no entres en contacto con otra gente, incluso con la gente que habitas, que procure no estar en la misma habitación donde está la persona enferma, mantener la casa bien ventilada. Eso en el pasado, cuando teníamos un cuadro gripal, nos encerrábamos y había que cerrar ventanas, puertas, que no hubiera corrientes de aire. Resfriar y todo eso, Hay que abrirle todo, y aunque nos tengamos que poner más suéteres y nos tengamos que poner, incluso si estamos en casa y tenemos que ir a tomar los alimentos o entra la persona que nos lleva los alimentos, portar el cubrebocas en ese momento para ir a evitar a la persona que nos está auxiliando en casa para no ir a contagiarlo. Porque el contagio es por medio de la saliva, ¿verdad, doctor? El contagio es a través de la saliva, es a través de esas gotitas que expulsamos y que no nos damos cuenta que las expulsamos. Y ahí es bien importante, el cubrebocas va a proteger a la persona que está enfrente de nosotros. El que Ceci se ponga el cubrebocas, como dijiste hace un momento, a quien nos protegió fue a Bonnie y a tu servidor, que estamos aquí a una distancia. Pero básicamente es la responsabilidad que tenemos todos de cuidar a los demás que están cerca de nosotros. Y la distancia que tienes que tener de 1,5 metros para que no... Sí, porque las gotitas de saliva... Y bueno, se han quitado muchos mitos que se tuvieron al principio de la pandemia, donde creíamos que el bicho quedaba en las superficies de los muebles, en toda la superficie, andábamos desinfectando todo, desinfectando los zapatos y todo eso. Bueno, eso era parte del temor tan grande, sí, claro, causó muchos estragos esta enfermedad, desafortunadamente sí provocó muchas muertes de seres queridos, pero hoy día este virus está más atenuado, está menos, tenemos que seguirnos cuidando, no tenemos que aflojar la disciplina que ya aprendimos a tener hasta que esperemos que esto baje por completo, ¿sí? Ahora, ¿qué está sucediendo? Está aumentando la cantidad de contagios, sí, pero es porque este virus es más contagioso, es más virulento, es más rápido, pero es menos grave. Y lo que sí nos está generando el adquirir el virus es que estamos generando defensas que, aunados a las defensas que nos patrocinó la vacuna, o que nos proporcionó la vacuna, hoy día las que estamos adquiriendo a través de estarnos infectando y las que podremos adquirir a través del refuerzo, que debemos aplicarnos todo el mundo el refuerzo, esto nos va a ayudar a que en un momento dado podamos ver esta enfermedad pandémica ya como una endemia, es decir, como la influenza y como otras enfermedades gripales que tenemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, sí es importante tomar en cuenta estos 10 días de aislamiento, no que sean 5 días, ni tampoco que sean los 14 días. Hay algunas gentes que se han estado encerrando hasta un mes y lo único que ganan con estar un mes de encerrados es que empiezan a ponerse pues más... da mucho estrés, ansiedad, angustia, depresión. Sí, así es. Hay que acelerarse, entre mejor le des respuesta a tu cuerpo es ideal esto, y la alimentación, el ejercicio y todo lo demás. Así es, y si estoy encerrado en mi casa, no estar encerrado o acostado en la cama, ni tampoco sentadito en el sillón ahí viendo tele. No, sigamos en casa siguiendo las actividades físicas que hacemos, y bueno, hay muchísimos programas de qué ejercicios hacer en casa, que podemos empezar a hacer ejercicios, porque eso también es importante para estimular a nuestro sistema inmune y que no ayuda mucho que nos quedemos acostaditos en cama. Entonces hay que hacer ejercicio. Mientras estamos ahí en ese aislamiento, hay que mantener la alimentación y el ejercicio para seguir estimulando nuestro cuerpo, que siga generando las defensas que nos protejan de que esto no se vaya a agravar. Perfecto, doctor. Pues muy bien explicado. Vámonos inmediatamente.